Bien, buenas tardes, saludos cordiales. Vamos a avanzar hoy día con un cálculo de impuesto diferido que te va a flipar, vas a quedarte, pero no sabes cómo te vas a quedar. Vamos a analizar unas diferencias temporarias, dos diferencias temporarias de dos activos fijos y vamos a evaluar qué impuestos diferidos nos va a generar ese tipo de activos. Vamos a poner aquí las consideraciones del caso práctico para que usted lo entienda mucho mejor. Bueno, resulta que la empresa ha comprado un par de activos fijos importantes, materiales. El primero costó 6 milloncitos, ahí lo tenés ahí arriba, 6 millones. Y el segundo costó 9 millones. Usted ponga la cifra aquí. Supongamos 6 y 9 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la compra. El activo se compró comenzando mayo. Y desde mayo hasta el cierre de diciembre han transcurrido 8 meses. Ahí lo tenés, por eso es que hay 8 meses desde mayo hasta diciembre. Y ahí se cierra el año. Y el activo se ha depreciado, como puedes ver, durante estos 8 meses. Hay una depreciación acumulada aquí, dice NIF, depreciación acumulada NIF. Hay una depreciación aquí acumulada tributaria. Aquí hay un valor neto en NIF, o sea, en NIF 16. Y aquí hay un valor neto tributario. Y aquí está la famosa diferencia temporaria, que vendría a ser la diferencia entre los valores contables y los valores tributarios, ¿no? Para este primer activo que costó 6 millones de soles. Por otro lado, hay aquí otro activo que costó 9 millones de soles. Tenemos su costo, su depreciación acumulada en el mundo de las NIF, su valor en libros en el mundo de las NIF, su depreciación acumulada tributaria en el mundo tributario y su valor en libros, perdón, no es un valor en libros, es la base tributaria, ¿no? Y también la famosa diferencia temporal. Se acaba el año y es momento de calcular los impuestos diferidos. Bueno, ahora el asunto es, si consideramos que la tasa impositiva es 30%, ¿cuáles son los impuestos diferidos? ¿O cuál es el impuesto diferido que debo considerar, que debo calcular, que debo registrar para el cierre del año? Ese es el asunto que vamos a averiguar en este caso práctico. Bueno, voy a hacerlo rápidamente, pero luego me voy a demorar y explicaré las razones de por qué se hace el registro, por qué hay un impuesto diferido. Yo sé que usted lo va a entender rápidamente. Muy bien, entonces el activo se compró en el primero de mayo, ¿no? Mayo, ¿sí? Ya ha estado funcionando, siendo utilizado durante 8 meses y ahí se acabó el año. Bueno, entonces nos ha resultado esta hoja de trabajo para el cálculo. Siendo el mes 8 el cierre del año, o sea, siendo este mes 8 diciembre, lo que viene a continuación pues no me interesa, ¿no? Lo que viene a continuación es para las siguientes contabilidades. Así que por lo pronto voy a reducirle del tamaño. Nos quedamos con esto. Ahora, si la tasa impositiva es 30%, yo le voy diciendo algo, le voy anticipando algo. La primera diferencia temporal que usted ve acá, donde el valor de libros es 5.600.000 y la base fiscal es 5.333.333, esto me genera una diferencia temporaria gravable, ¿no? Las gravables generan pasivos por impuestos diferidos. Pues la primera, ¿verdad?, es una diferencia temporaria gravable. Cuando decimos gravable es que genera pasivo por impuestos diferidos. Y la segunda es una diferencia temporaria deducible. Deducible es la que genera activo por impuestos diferidos. Entonces ya sabemos que una me genera pasivo porque es gravable y la otra me genera activo porque es deducible. Como tengo la tasa impositiva, pues calcular el impuesto diferido no va a ser muy difícil. Ya está, 80.000 lo primero y la segunda me sale 135.000. Pero ojo, la primera es gravable, la primera es pasivo y la segunda es deducible, genera activo. Entonces lo que voy a hacer es dos asientos contables. Primero voy a poner el pasivo por impuesto a la renta diferido y como se trata esto de depreciación, se carga resultados. Aquí en el PRO le ponemos una cuenta que es el 88.2, impuesto a la renta diferido, y ponemos los 80.000 y ponemos los 80.000. Ahí tenemos el debe y el haber por el pasivo por impuesto diferido. Y luego tendré que registrar el activo por impuesto a la renta diferido por un importe de 135.000 con abono a resultados. Dos registros contables, dos impuestos diferidos que la norma NIC 12 dice que se presentan en términos netos. Esto se netea, se compensa. Es uno de los pocos casos de compensación que las normas NIC permiten. Generalmente la norma NIC 1 y la que va a entrar en vigencia, la norma NIC 18, tienen como premisa: hey, no vas a compensar ni activos
con pasivos, ni tampoco vas a compensar ingresos con gastos. Sin embargo, hay ocasiones donde las normas prevalecen frente a la NIC 1, porque la NIC 1 dice, pues no compensarás a menos que una norma te diga lo contrario. Y esta es una de las situaciones donde nos dicen lo contrario, nos dicen que compensa. Por esa razón, en el estado de situación financiera vamos a presentar, en este caso, un activo neto de 55.000 neto, ¿no? Tenemos un activo, cosa de renta diferido neto. Y en el estado de resultados vamos a tener un efecto neto también, ¿no? ¿Cuál sería el efecto neto? Efecto neto en resultado, pues sería un abono de 135 y un cargo de 80, le da un neto de 55. Claro, este caso es particular porque estamos partiendo de la premisa de que el activo se ha comprado en el año en curso, ¿no? Por lo tanto, el impuesto diferido en resultado y en balance o estado de situación financiera es exactamente el mismo en ese momento. Y ya está. Mira qué facilito es el impuesto diferido. Pero lo que yo vengo a explicarte aquí, colegas, es, ok, si lo quieres aprender mecánicamente, ahí está el cálculo. Si quieres aprender sin razonar, ahí está el cálculo. Es muy fácil. Uno lo mecaniza, lo aprende, lo memoriza y ya está. Y pasas como sabio. Sin embargo, esto tiene una implicancia bien interesante desde el punto de vista de la norma NIC 12 y yo lo llamo el objetivo fundamental que tiene la NIC 12. ¿Sabe usted que pudimos haber calculado este efecto de impuesto a la renta sin necesidad de invocar a la NIC 12? Sí, sin necesidad, porque, mire, imagínate lo siguiente, que esta empresa tiene pues ventas, costo de ventas, ¿verdad? Utilidad bruta, gastos de administración, gastos de venta, ¿verdad? Y tiene la utilidad neta, y así por el estilo, más cosas. Hasta que nos encontramos con la utilidad antes de impuestos. Mire, coleguita, esta utilidad de impuestos le va a poner cualquier número, cualquiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le pondremos 1 millón. Luego usted verá que no depende de ese millón. Vamos a ponerle 1 millón como utilidad antes de impuestos. Y después tiene que venir el impuesto corriente y tiene que venir el impuesto diferido. Y luego vendrá la utilidad neta. Muy bien. Mire y preste atención que esto que va a pasar a continuación te va a flipar completamente. Si yo necesito calcular el impuesto a la renta corriente, pues llamaré a mi especialista, el especialista tributario de la empresa, y oye, calcúlame el impuesto corriente. El tributarista va a hacer una hoja de trabajo para calcular su impuesto corriente. Va a crear aquí la famosa conciliación tributaria que hacemos todos los contadores de Latinoamérica, todo el mundo. Hacemos una conciliación tributaria. Partimos de la utilidad antes de impuestos, de aquí partimos, 1 millón, y hacemos sumas y restas y construimos lo que conocemos como utilidad tributaria. Y aquí viene el asunto, colegas. En este caso particular, ¿qué cosa vamos a sumar y restar en nuestra contabilidad tributaria? Pues los efectos del activo fijo, ¿no? ¿Cuál es la depreciación que se ha cargado a gastos en el año 1 por el activo número 1? Acá lo puedes ver, 400.000. Entonces esta depreciación 2016 lo pondré aquí como una suma del activo 1, porque no va a ser aceptado, pero lo que sí va a ser aceptado va a ser su depreciación tributaria, esta de acá. Entonces, la depreciación del activo 1, pero lo que se es deducible es lo tax, que eso es deducible. ¿Se da cuenta? Y lo mismo va a pasar con el otro activo, el activo número 2. Su depreciación NIF no sirve para efectos tributarios, lo voy a sumar, y su depreciación tributaria sí va a servir, los 750.000. Y ahí construimos la utilidad tributaria. Esa utilidad tributaria por la tasa impositiva me va a generar el impuesto a la renta corriente que va a ser alojada aquí. O sea, es la utilidad tributaria por la tasa 30%. Ahí aparece. ¿Qué le parece, coleguitas? ¿Qué le parece? Y ya tenemos la utilidad antes de impuesto, la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta y el impuesto corriente colocado aquí. Sin embargo, este estado de resultados está correctísimo porque el impuesto corriente está bien calculado, ¿no? Está bien calculado, o sea que está bien. Pero la medición financiera no es correcta, colegas. Cuando me refiero a medición financiera, usted piensa en lo siguiente. Si la tasa impositiva es 30%, como lo hemos planteado aquí, y sobre una utilidad de 100 la administración tributaria se lleva 30, pues debería quedarme 70% aquí al final del día. Como última línea del estado de resultados debería quedarme 70%. Pero vamos a ver que no sucede así, que si yo divido 645.000 entre la utilidad antes de impuestos, mire, estamos poniendo 64.5% y eso no puede ser. Hay una medición financiera que no está funcionando. 100, 30, lo lógico es 70. Mire, no está pasando el 70.
¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que puedo ver es que para que sea 70%, la utilidad neta debería ser 700.000. Para que sea 700.000, me falta 55.000. ¿Qué tal si pongo 55.000? Mire, lo logré. Sin mucho tema técnico, sin mucha diferencia temporaria, a la chingada eso. Lo que te falta para el 70%, ese es el impuesto diferido. Y mire qué casualidad, lo habíamos calculado como acá, ya lo habíamos calculado hace un rato, ¿no? Activos de 135, pasivo de 80, la diferencia es 55. Mire, aquí a la izquierda lo hicimos mirando nomás cuánto faltaba para el 100, 30, 70. Y acá lo hicimos con la técnica, la diferencia temporaria, si es gravable, si es deducible, toda la teoría aburrida que te cuentan en todos los seminarios. Pero aquí a la derecha, estés pensando, hermano, lo que te falta. ¿Qué tan fácil? 100, 30, 70. Lo que te falta es el impuesto diferido. Esto es para que tu estado de resultados sea completamente lógico. No estés presentando cifras que no tienen sentido. Ahora sí, por fin, todo tiene sentido. ¿Sí o no, colegas? Coméntame si lo entendiste. Pero el método de balance es muy fácil, es memorístico, pero este método que te he puesto a pensar, que te he puesto a razonar, te va a llevar a no olvidarte nunca, ¿no?, de los impuestos diferidos. Y así podrás calcularlos siempre, en cualquier momento. Ya descubrimos qué era lo que faltaba, ¿no? Bueno, es el año 1, vamos para el año 2. En el año 2, está, año 2, perfecto. Entonces abrimos las filas, vamos a cerrar todo esto, lo eliminamos y vayamos para el año 2. Entonces el año 2 serían 12 meses, estos son los siguientes 12 meses. Y vamos a calcular ahí los impuestos diferidos que te parece. Cerramos y decimos lo siguiente. Mire, presta atención. Entonces el activo se sigue depreciando, tiene un costo, una depreciación acumulada y un valor en libros. Ahí lo tienes. Pero también tiene un costo, una depreciación acumulada tributaria y un valor en libros. Y tiene su diferencia temporaria, el primer activo. El segundo activo también tiene su valor en libros y tiene su base tributaria, que es el costo menos la depreciación acumulada tributaria. Y tenemos la diferencia temporal. A ver, aquí por un tema ya de práctica, ¿no?, de viejo contador, yo digo lo siguiente, ¿no? Activo 1, valor en libros, 5 millones. Base fiscal, te digo así, 4 millones. Diferencia temporal, la diferencia entre estos dos. Y para el activo 2, le damos valor en libros, base fiscal, diferencia temporal. Mira qué bellas. Ahí lo tenés. Muy bien. Ahora veamos el análisis de las diferencias temporales. Entonces, el primer activo, yo que estoy viejo y que ya veo esta cosa hace muchos años, yo digo, el primer activo tiene un valor libre de 5 millones, una base fiscal de 4, pero esto genera pasivo por impuesto diferido. Pasivo por impuesto diferido. Y la siguiente, donde el valor de libros está por debajo de la base fiscal, pues esto genera activo por impuesto diferido. Yo ya lo sé. Entonces aquí tenemos lo siguiente: el activo por impuesto a la renta diferido y el pasivo por impuesto a la renta diferido. El primer activo será 616.667 por la tasa y el pasivo será 1.125.000 por la tasa. Ahí lo tenés. Y luego, ¿qué cosa digo? ¿No? Esto es al 31 de diciembre del año 2, digamos del año 2026. Ahí está el activo del pasivo. Pero recuerde que el año pasado hicimos cálculos, el activo y el pasivo. ¿Cuál es el año pasado? Ya lo teníamos, a ver, el año pasado, aquí está. Activo por 135, ahí está. Y pasivo por 80.000. Ahí tenemos. El primero es el pasivo por impuesto diferido y el segundo es el activo por impuesto diferido. 5, 4, 6, pasivo. 6, 7.125, diferencia temporaria, activo. Muy bien, perfecto. Y el año pasado estaba en esta diferencia. El año pasado teníamos estos impuestos diferidos. Así que ahora tenemos la variación. Listo, ya está, colegas. Entonces tenemos que el activo ha pasado de 135 a 200.000 y el pasivo de 80.000 a 337. Entonces vamos a poner los asienticos contables que habíamos puesto el año pasado también. El pasivo crece en 65.000 y el activo crece en 257. El efecto en resultados, muy bien, un abono neto de 192.500. Pero el efecto en balance no es así, ¿no? El efecto en balance es: yo tenía un saldo inicial neto de 55.000 y ahora debería llegar a un saldo inicial neto de... que ahora el activo ha crecido. Antes tenía 135 de pasivo, tenía 135, perdón, tenía de pasivo 80 y de activo 135, ¿no? Acá me equivoqué. Tenía, perdón,
Vamos a ponerlo del año pasado, pasivo y activo. El año pasado era de pasivo, vamos a ponerlo por acá, 80, y de activo era 135. Ya está. Entonces tenía en realidad un activo neto, ¿no? Un activo neto. Ahora tengo también un pasivo neto, acá está, de 137.500. La variación es un incremento en el pasivo y la variación es un incremento en el activo. Variación neta en resultados, 82.500. Pero el activo neto va a ser lo que había antes, más lo que estoy registrando ahora, menos el pasivo que hay. Sí, 137.500, que es igualito a este importe. Ya tenemos los impuestos diferidos. Ahora, dicho sea de paso, acá tenemos un efecto neto en resultado positivo 82.500, ¿no? Los impuestos diferidos, mis amigos, dice la norma NIC 12 que si tengo activos y pasivos se presentan netos, esto va solito, va neteado. Y 55.000 más 82.500 me da 137.500, ¿no? Que da un efecto neto. Muy bien, perfecto, ya está todo bien calculado y listo, ya tenemos nuestros impuestos diferidos. Pero yo quería comentarles también que estos cálculos se pueden hacer de otra manera, de una manera más pensante, más razonada, para que nunca te vayas por ahí olvidándote de las formulitas, ¿no? Las formulitas pues son traicioneras. Todo tiene que ver con el cálculo de una razonabilidad del estado de resultados. Acá, mira, voy a suponer que la empresa tiene una utilidad antes de impuestos de 2 millones, pongámosle 2 millones, ¿de acuerdo? 2 millones. Ahora, ¿cuál sería el impuesto corriente de esta empresa en ese año particular? Pues para saber cuál sería su impuesto por pagar, tendría que hacer mi conciliación tributaria, la conciliación tributaria que todos los contadores hacemos. Aquí está, bien. Nosotros decimos 2 millones de utilidades de impuestos y luego vamos a sumar la depreciación que dice la norma NIC 16. Vamos a sumar por acá. La depreciación de la norma NIC 16 es 50.000 mensual por 12. Y vamos a restar la depreciación tributaria, esa se resta, ¿no? La contable, 50.000 por 12 se suma y la tributaria se resta. Eso es lo que siempre hacemos para el activo 1. Para el activo 2, sumamos la contable, 150.000 por 12 y restamos la tributaria, 93.750 por 12. Y así construimos una utilidad tributaria. Y esa utilidad tributaria multiplicada por la tasa, que es 30%, tenemos el impuesto corriente, el impuesto que se le paga a la administración tributaria. ¿Qué te parece? Y mira, como puedes ver, ya tenemos un impuesto corriente. El impuesto corriente es el que usted calcula todo el tiempo y con el cual usted no tiene un problema en hacer los cálculos. Es el impuesto que calculamos a partir de utilidad tributaria, claro, es el que está acá. Pero cuando hacemos ese cálculo, y solamente el cálculo del impuesto corriente, solo el cálculo del impuesto corriente, este cálculo nos dice o nos da el importe que se va a pagar a la administración tributaria. Y eso está bien, ¿no? Si usted lo calcula correctamente, lo registra, lo presenta, no hay ningún problema de multas ni de sanciones. El asunto que afrontamos aquí es un asunto netamente de presentación de mi estado de resultados que tiene que tener una lógica financiera. 2 millones, 3 millones de tasa tributaria, perdón, 30% de tasa tributaria, la utilidad neta tiene que ser el 70%. Esa es la lógica matemática. 100, 30, 70, pero no da 70. Para que me dé 70, mis amigos, aquí abajo debería salirme 1.400.000, porque 2 millones por 70% es 1.400.000. Y mira, me da 1.317.500. Ahora, haz la matemática. 1.400.000 menos 1.317.500 me sale 82.500. Ahí está. ¿Y qué es 82.500? Lo que habíamos calculado acá, con asientos contables, con memorismo de valor en libro, base fiscal, diferencia temporaria, con todo el floro, con todo lo que nos cuentan en los seminarios, todos los mercachifles, profesores, mira lo que te cuentan. Yo te digo una cosa, bueno, esto es absolutamente lógico, 100, 30, 70, ese es el número. Y si ese es el número que necesitas, si necesitas un abono a resultados, lo lógico es que necesitas un cargo al balance y te dejas de estar memorizando cosas. Si necesitas un abono al resultado, ¿qué necesitas? Un cargo al balance. Puedes cargar al activo, puedes cargar al pasivo también, pero carga al balance y abono al resultado. Ahí está. ¿Qué te parece, coleguitas? ¿Facilito o no? ¿Y esto cuándo va a terminar, profe? Bueno, va a terminar cuando se acabe la vida útil del activo, ¿no? Cuando se agote la vida útil del activo contable y tributario, ya no habrá nada de esto, ya no habrá nada. Todos seremos polvo, ya no existiremos como el impuesto diferido. ¿Qué les parece, amigos? ¿Todo bien?
El impuesto diferido es un regulador, es un conciliador. El impuesto diferido hace sentido al costo tributario. Los costos tributarios son antojadizos y a lo que la NIF le interesa son las mediciones precisas. El costo tributario es antojadizo, es recaudador, sirve para pagar a la administración tributaria, pero no sirve para hacer mediciones financieras. La medición financiera no lo da la NIF 12. Mediante este truquito, mediante este artilugio de lograr que hay una correlación pues entre las mediciones financieras. Si la administración tributaria se lleva 30%, pues yo iría del 70% aquí abajo. Es lo lógico, ¿no? Y para eso está la norma de Dios. Muy bien, perfecto. Ya estamos. Informándole que el día sábado 14 de febrero tenemos un seminario que se llama Cupido y el impuesto diferido, de 10 de la mañana a 2 de la tarde a solamente $30. Nada más, estamos regalones este mes de febrero. Te vas a llevar por $30 4 horas continuas de un curso totalmente práctico de impuestos diferidos. ¿Sí? Por bien información, hay un número ahí que está al costado de mi... Aquí hay uno, para el seminario de este sábado. Mucha complejidad. Vamos de nuevo. Comenzamos de nuevo, ¿sí? Para los que recién se unen a la transmisión. Comencemos de la nada. Compra de propiedad plantilla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, colegas? Desde la nada, mira, desde cero. Compramos un activo fijo. Ahora, usted puede ya crear estas hojas de trabajo para todos sus activos fijos, ¿no? Si la depreciación ya está cantada para todos los años, usted puede calcular el impuesto inferior para todos los años. No es necesario que lo haga al final de cada año. Yo ya lo calculo previamente. Entonces, tiene un costo, 10 millones. Ahí está. Tiene una vida útil contable, 10 años. Vamos a ponerlo en meses, 120 meses. Tiene una vida útil tributaria. Pongámosle el tiempo que usted quiera, ¿no? Vamos a ponerle 7 años. O sea, 7 años sería 84 meses. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Facilita, no? ¿Estamos bien? 63 millones. Ahí está. ¿Cuál es? Existen la depreciación contable y la depreciación tributaria. Como puedes ver, el total siempre es el mismo. Siempre es igual porque la base de depreciación es la misma, lo único que cambia es el tiempo. Entonces, si yo saco una diferencia, una por una, de cada mes, esa diferencia todos los meses es la misma hasta el mes 84, ¿no? A partir del mes 84 cambia la diferencia. Pero si yo sumo estas diferencias, pues dan 0. Es obvio que de 0. Ahora, esta diferencia yo también la puedo acumular. Claro, es fácil acumular la diferencia. Mire, el 1 pues no se acumula con nadie, pero el segundo sí lo acumulo, y el tercero también, y el cuarto también, y lo voy acumulando hasta el final de los tiempos. Y como estoy diferenciando dos cosas que son lo mismo, por fuerza del destino, tiene que acabar en 0. Mire, no estoy diciendo nada difícil, ¿no, colegas? ¿O sí? Dígame, ¿estoy diciendo algo difícil? Yo creo que no. Dos columnas de números que sumados dan lo mismo, que por lo tanto su diferencia tiene que ser 0 siempre. Ahí lo tenés, mire, qué belleza, ¿no? Nada más que si te quieres poner técnico, a la diferencia one by one, una por una, se le llama temporal, y a la diferencia que es acumulada se le llama temporaria. Nada más, que no vengan a asustarte los especialistas con 30 certificados ACA, con 20 certificados ICABE, que no te vengan a asustar ni a atarantar. Esto es algo muy sencillo, mira, ve. ¿Sí o no, coleguitas? ¿Sí o no? Mira, ve. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Todos podemos hacer esto con nuestros activos fijos. Esto es algo ridículo. ¿Sí o no, amigos? Coméntame, por favor. Coméntame, por si depreciación por mes contable tributaria. ¿Sí o no, amigos? ¿Qué opinan? Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, ya está. Y si yo te digo que a eso le apliques la tasa impositiva, es decir, 30% de tasa impositiva, pero puede ser cualquier tasa, ¿no? Yo te digo, aplícale la tasa del 30%. En tu país puede ser 25, 35, 40. Aplícale el porcentaje,
que nuevamente no es nada complicado, es multiplicar nada más, ¿no? ¿Qué estás hallando aquí? El impuesto diferido. Que como es 30% de algo que se acaba, pues el impuesto diferido nacerá, crecerá y luego decrecerá hasta hacerse cero, porque su base se hace cero. Aquí no hagas caso cuando digan, ay, es que la diferencia se revierte cuando los activos se recuperan. El diferido no se recupera. O sea, usted no va a la administración tributaria a cobrarle diferidos. Usted no va a la administración tributaria a pagarle diferido. Dejen esas cosas tonteras. Enseñan, por Dios, me molesta cuando un profe se pone en ese plan, por favor. Entonces, mire, ahí está. Tu famoso impuesto diferido. A ver, coméntame, coleguita, mi colega Yuval. Dime si esto es difícil, a ver, dime, ¿en qué parte del planeta Tierra esto es complicado? Una de previsión contable, una de previsión tributaria. Si su base de cálculo es la misma, a lo largo del tiempo van a ser lo mismo. Y siempre su diferencia va a ser cero, siempre. Eso es matemática de primaria, ¿no? Matemática de colegio. Ahí también está tu impuesto diferido, mira, pinche impuesto diferido. Que comienza y termina en cero. Diosito. Pero este es el impuesto diferido calculado a partir de la diferencia acumulada. Yo también puedo calcular el impuesto diferido a partir de la diferencia no acumulada, a partir de la diferencia temporal. Claro, hallaré los diferidos de cada periodo, ¿no? A ver, impuesto diferido. El primero llamaremos impuesto diferido de cada mes. Y al siguiente impuesto diferido acumulado. Entonces el impuesto diferido de cada mes será la diferencia temporal de cada mes por la tasa y esto será así. ¿Y cuánto suman todos los impuestos diferidos? Cero, porque la base siempre es cero. Perdón, porque la base se hace cero, ¿no? Entonces el impuesto diferido también se va a hacer cero. Qué belleza, ¿no? Qué sutileza de cálculo. Pero esto es lo de menos, ¿eh? Lo interesante es entender para qué sirve este impuesto diferido. Eso es lo importante, colegas. Mire, supongamos que esto es el primer año. Esto, ¿sí? Primer año. O hasta, claro. O sea que este es el mes de junio y acá termina diciembre. Y yo te digo que el impuesto diferido es 472.500. Claro, pero hasta ahora no te he dicho si es activo o es pasivo, ¿no? Tenemos el impuesto diferido de cada mes y el impuesto diferido acumulado, que es 472.500. Pero todavía no te he dicho si es activo o es pasivo. Normalmente aquí los profesores te dan una fórmula, ¿no? Una fórmula, así, valor en libros y la base fiscal, tontería y media. Yo no te quiero dar la fórmula. Yo lo que quiero es que razonemos conjuntamente a ver si esto es activo o si esto es pasivo. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Coméntame ahí si estás de acuerdo conmigo. ¿Para qué sirve a mí darte la formulita si te vas a olvidar después? Lo que quiero es que razones. Si razonas, no te olvidas nunca si eso es activo o es pasivo por impuesto diferido. Entonces resulta pues que las empresas, ¿sí? Mire, voy a cerrar los demás meses, ¿ya? Los demás meses los cerramos porque lo podemos analizar después, ahorita ya no. Analicemos lo que pasó hasta diciembre. Porque esta empresa, tú le haces su pequeño estado de resultados. Pones ventas, costo de ventas y así todas sus partidas hasta la utilidad antes de impuestos. Y ahí tú ya sabes cuál es la cifra. La cifra es 5 millones, la misma que usamos para la reconciliación tributaria. Aquí está, ya lo sabemos. Entonces tú sabes que después de esto viene el impuesto corriente. Impuesto corriente, 1.027.500. Y después viene el impuesto diferido, que no sabemos qué cosa es, ¿no? Porque aquí podría ser un más, un abono a resultados, o un menos, un cargo a resultados, y no sabemos qué cosa es, pero no importa, ¿no? Ahora lo vamos a descubrir. Utilidad neta. Listo, colegas. Y aquí viene el asunto. Aquí viene la decisión. Si he tomado 30% de impuesto a la renta, que es como ejemplo, ¿no? Entonces, aplico la regla. 100%, 30% aquí abajo y 70% en la última línea. Ahora, esto lo puedo hacer visualmente, ¿no? ¿Cuál es el 70% de 5 millones? 3 millones y medio.
Y mira, no hay 3,5 millones, hay 3,972,000. Entonces ya sabemos, lo que venga como diferido tiene que ser negativo, porque tengo 3,972,000 y debe ser 3,5 millones. Tiene que ser negativo. Vamos a ver. No será. Enter. Listo, coleguitas. Es negativo. ¿Qué concluimos? Que esto es un cargo a resultados. ¿Qué más concluimos? Que estamos ante un pasivo por impuesto diferido. Y ya podemos hacer otras elucubraciones. Si la vida contable es mayor que la vida útil tributaria, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pasivos por impuestos diferidos. O si la depreciación contable es menor que la depreciación tributaria, ¿qué tenemos? Pasivos por impuestos diferidos, cargos a resultados. O de ahí podrías poner el valor en libros, ¿no? ¿Cuál es el valor en libros de este activo? Valor en libros. El valor en libros será 63 millones menos su depreciación acumulada, 59,325,000. ¿Y cuál será su base fiscal? ¿No? Su base fiscal será 63 millones menos 5,250,000. Y aquí podrías poner también fórmula algebraico, ¿no? Si el valor en libros es mayor que la base fiscal, entonces pasivo por impuesto diferido. Sin embargo, yo prefiero el método donde analizo la estructura, ¿no? Si la tasa impositiva es 30%, aquí tiene que ser 100%, 30% y acá 100%. 70% de 5 millones, 3,5 millones. Por lo tanto, el impuesto diferido solo tiene que ser negativo, no me queda otra. Y si va a ser negativo, cargo al resultado y abono a pasivo por impuesto diferido. Qué facilito de analizar es el impuesto diferido, porque el impuesto diferido lo que quiere es que la tasa legal sea igual a la tasa efectiva. Qué belleza. Mira qué sutileza. Y de esta manera te enseño todas las diferencias temporarias del mundo mundial. Todas. Así que vete para acá, que el día sábado 14 te voy a enseñar a calcular los impuestos diferidos. Bien amigos, entonces más tarde también salgo en vivo y en directo volviendo a explicar estas cosas y para que seas cada vez mejor. Ese es mi objetivo.